hoy estamos iniciando una nueva serie. Estamos iniciando en un estudio del libro de Colosenses, donde vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando la palabra, leyendo y profundizando para entender lo que el apóstol Pablo en este caso quería decirle verdaderamente a su audiencia cuando él escribió este libro. Ahora, una buena parte del año nosotros nos pasamos estudiando y predicando series temáticas. Eso significa que agarramos algún tema en particular y lo agarramos 3, 4, 5, 6 semanas de diferentes ángulos para tratar de sacarle el jugo y que verdaderamente eso quede grabado en nuestros corazones. Pero por lo menos 1 o 2 veces al año nos gusta agarrar un libro de la Biblia o por lo menos una porción significativa de la Escritura e ir verso por verso tratando de entender lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y lo hacemos por muchas razones. Y verdaderamente lo que yo espero es que conforme vayamos estudiando ahorita Colosenses, muchos de ustedes al ver cómo estamos exponiendo la palabra, comiencen a aprender cómo sacarle el jugo a ustedes mismos, ustedes solos, a la palabra de Dios y puedan hacerlo en sus casas, quizás con otros libros o con otros textos. Otra cosa que creo yo que es bien importante es que cuando vemos un texto así verso por verso, un libro, nos damos cuenta que sí, esto fue un libro escrito por el apóstol Pablo. Y sí, fue escrito para la iglesia específicamente, en una ciudad específica, en un periodo de tiempo específico. Pero conforme vayamos estudiándolo, vamos a ir descubriendo que sí, Pablo lo escribió hace 2000 años para los colosenses, pero es tan relevante hoy, 2000 años después, para los guatemaltecos, como lo era para los colosenses ahí en aquel entonces. Y que eso nos haga verdaderamente a admirar, a apreciar la palabra de Dios como es. Ahora, 2 cosas más que nos ayudan cuando estudiamos los textos así, es que, y déjenme contarles un poquito, como pastor, a veces predicar es complicado, en el sentido de que quizás tuve reunión con alguno de ustedes, me contaron alguna situación particular, me contaron algún problema, y de repente resulta que me toca hablar de eso el domingo, y tanto yo aquí en el púlpito como alguno de ustedes ahí está diciendo, no, eso lo está diciendo porque habló conmigo, ¿sí? Pero cuando estudiamos verso por verso, la misma palabra nos obliga a tocar primero temas que no tocaríamos con anterioridad y segundo, a hablar con mayor libertad, porque aunque esté hablando a lo que me contaron el día anterior, ¿sí? Es lo que tocaba y es exactamente lo que la palabra de Dios tenía para nosotros en ese día. Y lo último que me emociona a mí es que cuando estudiamos la Biblia así, dejamos nosotros que el texto nos dé el tema y no el tema nos dé el texto. Y eso es algo bien interesante de aprender conforme nosotros lo vamos viendo. Así que hoy estamos iniciando Colosenses. 9 semanas, vamos a pasar todo junio y todo julio estudiando el libro de Colosenses. Así que déjenme darles un pequeñito trasfondo histórico de este libro, ¿sí? El libro fue escrito por el apóstol Pablo y por Timoteo, ¿sí? Y fue escrito para la iglesia que estaba en una pequeña aldea, una pequeña aldea llamada Colosas, ¿sí? Colosas era una aldea pequeña, estaba más o menos a unos 150, 160 kilómetros de Éfeso, que era una ciudad importante, ¿sí? Y realmente, como les digo, era pequeña, era una aldea poco importante. Sin embargo, era una aldea que estaba en una ruta de paso entre Éfeso, que era una ciudad importante, de las principales, ¿sí? Y el río Éufrates, que era muy importante también. Entonces, mucha gente de diferentes países, de diferentes culturas, ¿sí? Llegaba quizás a puerto y transitaba por eso y pasaba por Colosas y dejaba ahí su granito de arena. Quizás un poquito de la forma de ver el mundo de acuerdo a su país, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión. Y entonces Colosas tenía muchas influencias de diferentes lugares acerca de cómo funcionaba la vida y el mundo. Ahora, Colosas no solo era una aldea pequeña, eran 3 aldeas, ¿sí? 3 aldeas que estaban muy cerca la una de la otra. Entonces probablemente esta carta fue escrita a Colosenses, a Colosas, pero también a las otras 2 aldeas. Y esas aldeas son la Odisea, que ustedes la han oído mencionar cuando leemos la carta a las iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Hay una carta a la iglesia en la Odisea, ¿sí? Y también era una aldea que se llamaba Hierápolis, ¿sí?
Y otra vez, ninguna era muy grande, ninguna era muy importante, pero todas estaban en esta ruta de paso donde se plantó esta iglesia. Ahora bien, el apóstol Pablo escribe esta carta, pero el apóstol Pablo no había plantado esta iglesia, ¿sí? ¿Quién plantó esta iglesia? Era un hombre llamado, un discípulo de Pablo, llamado Epafras, ¿sí? Cuando Pablo en su segundo viaje misionero llega a Éfeso y pasa ahí un par de años en Éfeso plantando la iglesia y discipulando a las personas, ¿sí? Este discípulo de Pablo, Epafras, viajaba constantemente desde Éfeso 150, 160 kilómetros hacia Colosas, constantemente para él plantar la iglesia que estaba en Colosas. Ahora, eso no suena como mucho, pero 150 kilómetros en aquel entonces, sin carros, ¿sí? Caminando o en caballo o qué sé yo, era un montón. Y Pablo nunca, según creen la mayoría, nunca ni siquiera visitó Colosas, nunca conoció a la gente, pero aún así escribió esta carta para ellos. Y la escribió estando Pablo en la cárcel, ¿sí? A Pablo lo apresan, se lo llevan a la cárcel a Roma, y desde la cárcel en Roma, sabiendo él que estaba pronto para morir, algunos creen que esa fue su última vez que estuvo en la cárcel, otros no, ¿sí? Estando pronto para morir, escribe 4 cartas desde la cárcel. La primera se le escribió a los Efesios, la segunda a los Colosenses, la tercera a Filipenses y la cuarta a Filemón, y se conocen como las cartas de Pablo desde la cárcel, ¿sí? Las escribe desde ahí. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque Guatemala, ¿sí? Aunque es una ciudad grande y somos una ciudad grande, ya cuando lo vemos en la perspectiva global que hoy tenemos el privilegio de verlo, no somos una ciudad muy importante, ¿sí? Es más, algunos dicen que ya sea por las drogas o por qué sé yo, somos una ciudad de paso, donde la gente que viene del sur va camino para el norte, ¿sí? Y nos dejan un montón de influencia, y eso de alguna manera nos ayuda a entender la situación donde ellos están. Pero lo que más me impresiona de todo esto es que durante la carta vamos a ver una y otra vez a Pablo escribiéndole a los colosenses acerca de cómo deben vivir a la luz del evangelio y el precio que les va a tocar pagar por una vida en el evangelio. Y cuando uno sabe que Pablo escribió esta carta desde la cárcel, entendemos que Pablo no era un hombre que solamente predicaba el evangelio, lo vivía. Que cuando Pablo escribía que había un precio que pagar por vivir el evangelio, Pablo es alguien que está diciendo, y yo lo estoy pagando aquí en la cárcel, ¿sí? Estoy preso por el evangelio y me va a costar mi vida, ¿sí? Si en algún momento leemos de Pablo, y lo vamos a leer en el capítulo 3, sobre la necesidad de hacer todo como para el Señor y saber que es del Señor que vamos a recibir la recompensa, Pablo lo está modelando al él tener los ojos puestos en el Señor y no en el hecho que está en la cárcel. Así que con eso en mente, vámonos Colosenses capítulo número 1 y vamos a comenzar en el versículo número 1. Y hoy vamos a leer del 1 al 8 y después vamos a regresar y vamos a ir brincando dentro de estos versículos para que vayamos entendiendo lo que Pablo quería decir. Así que Colosenses 1:1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hoy quiero enfocarme principalmente en una pequeña frase en el versículo número 6, que si ustedes lo ven aquí en el versículo número 6, Pablo está diciendo que el evangelio, dice, el evangelio ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y miren esto es lo que quiero que vean. Dice, y lleva fruto. Y lleva fruto y crece también en vosotros.
cuando el evangelio llega a una persona, cuando el evangelio llega a una ciudad, cuando el evangelio llega a una familia, donde el evangelio llega, algo pasa y comienza a haber fruto del evangelio en la persona, en la familia o en la ciudad. Y Pablo está viendo a estas personas, a los colosenses, y dice: miren, yo he escuchado lo que Dios está haciendo, yo he escuchado lo que ha pasado en medio de ustedes, y puedo reconocer que el evangelio llegó y que el evangelio está dando fruto en medio de ustedes. Y el fruto es algo bien importante y algo que tendemos a desestimar muchas veces y a pasar por alto. ¿Sí? Pero el mismo Señor Jesucristo nos dijo a nosotros esto. Nos dijo, y lo dice en Juan capítulo 15, versículo 8. Solo miren en la pantalla. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Cuando mi vida está dando fruto del evangelio, el Padre es glorificado a través de mí. ¿Sí? Y es glorificado porque el fruto de nuestra vida, el fruto del evangelio en nuestra vida, va a reflejar lo que verdaderamente hay adentro de nosotros. Es más, en Mateo capítulo 7 y versículo 16, Jesús se lo dijo en el famoso sermón del monte. Les dice a sus discípulos así: les dice, miren, por sus frutos los conoceréis. Y después todavía nos dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y Jesús nos dice algo: el fruto que hay en su vida va a revelar lo que realmente hay adentro de su corazón y lo que realmente ustedes valoran y atesoran. Y por sus frutos los vamos a conocer. Y es más, después nos da un versículo complicado y no me voy a meter a él, pero lo quiero mencionar. 3 versículos después, en el 19, nos dice así, nos dice: y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El fruto es importante. El fruto es muy, muy importante. Y Pablo está reconociendo en los colosenses la obra del evangelio y el fruto del evangelio en medio de ellos. Y les dice: miren, yo veo que el evangelio ha llegado a vosotros y yo veo que el evangelio ha dado fruto en medio de vosotros. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿cuál es el fruto del evangelio que Pablo está reconociendo en ellos? Es más, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que el evangelio hizo en la iglesia, a través de la iglesia, que hace que Pablo diga: miren, veo el evangelio y veo que algo está pasando? Es más, ¿qué es lo que Pablo mismo está modelando en su vida como fruto del evangelio? Como fruto del evangelio para ellos. Y en este texto vemos un par de cosas que creo yo que son bien significantes para nosotros y resaltan qué es lo que Pablo está modelando a ellos y qué es lo que está pasando en medio de ellos, que Pablo llama el fruto del evangelio. Y es que ellos habían comenzado a entender una verdad muy necesaria para todo aquel que ha venido a Cristo. Y la verdad que ellos estaban entendiendo es la siguiente: no se trata de mí. Cuando Cristo viene, cuando el evangelio viene, no se trata de mí. Yo me hago a un lado y dejo que ahora se trate de Él, en mí, de Él, a través de mí, y de que Él brille en todo lo que mi vida es. Y esto, miren, esto es lo que pasa. Ellos estaban entendiendo que cuando alguien invita a Jesús a ser su Señor y Salvador en su vida, no lo estamos invitando como un pasajero más en el carro. Cuando yo invito a Jesús a ser el Señor y Salvador de mi vida, yo le estoy entregando el timón, le estoy entregando el control, le estoy entregando la dirección y le estoy entregando la gloria. Pero muchos, siento yo, invitan a Jesús a su vida y le dicen: bueno, Señor, qué bueno que viniste, aquí te quiero de copiloto, sí, de vez en cuando te voy a pedir instrucciones, pero solo de vez en cuando, sí, y mientras tanto, pues yo voy manejando y tú me acompañas. O peor aún, te invito al sillón de atrás para que vayas en el carro, sí, pero no hagas bulla y no molestes. Y no, ellos estaban aprendiendo que Señor y Salvador significa que yo necesito un Salvador, porque el camino en el que voy me va a destruir y Él me salva. Y necesito un Señor, porque cuando Él me salva, los caminos que quiero escoger me van a destruir. Y entonces mejor le digo: toma tú el control y decidí tú a dónde vamos y yo voy contigo. Eso es Señor y Salvador.
Y ellos habían comenzado a entender esto y lo vemos reflejado. Y si se van al versículo número 1, lo vemos reflejado desde el principio. Y en el versículo número 1, Pablo comienza diciendo así, miren, dice, Pablo, miren esto, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa pequeña frase, si la leemos muy rápido, se nos pasa por alto. Si la leemos muy rápido, se nos pasa por alto. Pero Pablo comienza su carta, inicia su carta reconociendo algo increíblemente profundo e increíblemente humilde. Y Pablo está diciendo esto. Dice, yo soy apóstol de Jesucristo y no es porque yo sea muy pilas, es por la voluntad de Dios. Pablo está reconociendo y dice, sí, he alcanzado grandes cosas, he plantado muchas iglesias, el evangelio ha llegado a todo el mundo y es por la voluntad de Dios. Yo imagino a Pablo diciendo, sí, me he esforzado, sí, he trabajado, sí, he hecho mi parte, pero si algo ha dado fruto en mi vida es por la voluntad de Dios. Es más, en 1 Corintios 15, versículo número 9, Pablo nos muestra esto. Está hablando de los demás apóstoles, de Pedro, de Juan, de los superapóstoles, ¿verdad? Y dice esto, miren, dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero, miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo reconoce, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo puedo hacer es por la gracia de Dios. Dice, y sí, antes, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, si tan solo entendiéramos esto en nuestras vidas, la cosa cambiaría un montón. Porque Pablo básicamente está diciendo, nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo puedo hacer, nada de lo que yo he alcanzado, nada hubiera sido posible si Dios no me lo hubiera dado a mí primero. Y esto es importante para nosotros, porque en serio, nada de lo que tú eres, nada de lo que tú puedes hacer, nada de lo que tú has alcanzado es por tu linda cara, es por la voluntad de Dios en ti. Y yo sé que algunos dirán, no, pero pastor, yo me he esforzado, yo me he fajado, yo he trabajado muchísimo por alcanzar lo que alcancé. Así. ¿Y quién te dio la salud que te permitió esforzarte? ¿Y quién te dio la fuerza y la determinación y la voluntad que te hizo esa persona determinada para hacer todo lo que tenías que hacer? ¿Quién te lo dio? Vámonos un poquito más para atrás. ¿Quién te dio el don, el talento que te ha permitido alcanzar lo que has alcanzado? Porque, ¿saben? Yo sospecho que con ustedes es como lo es con todos nosotros. Aquello en lo que somos buenos, si somos honestos, vamos a darnos cuenta que hemos sido siempre buenos en eso, que nacimos buenos en eso. Y lo hemos ido puliendo, sí, lo hemos ido trabajando, lo hemos ido mejorando. Pero es algo con lo que nacimos, ¿o no? Y es bien tonto de alguien querer llevarse la gloria por algo con lo que nació. No hizo absolutamente nada para recibirlo. Pero esto nos pasa a nosotros. Cuando soy bueno en algo, no me dejen mentir, de verdad, cuando somos buenos en algo, y si tú eres bueno en algo, eres mejor que otros en algo, hay una parte de ti que se comienza a sentir superior a los demás, porque eres mejor que otros en algo. Hay una parte de ti que comienza hasta a ver de menos a los demás en aquello en lo que tú eres mejor. Hay una parte de ti que sonríe así internamente cuando hiciste algo que sabes que solo tú puedes hacer. Y hay una parte de ti que se siente importante y que se siente superior. Y Pablo dice, no, yo espero, de verdad espero. Yo espero que tú comiences a entender que yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, alguien importante. ¿Y saben cómo sé yo que Pablo era importante? Y lo sabía. Solo miren cómo se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Es más, nadie habla de la carta de Timoteo a los colosenses, ¿o sí? Todos hablamos de la carta de Pablo a los colosenses. Pablo era importante.
Él está escribiendo una carta a gente que nunca había conocido, sabiendo que Dios le había dado una autoridad sobre esta gente. Y dice: Pablo, alguien importante, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo que ha alcanzado todas estas cosas por el Evangelio, por la voluntad de Dios. Pablo dice, espérenme, ahí estamos. Pablo dice: me voy a quitar del medio y voy a dejar que el Señor brille. ¿Saben cómo yo le llamo a este fruto del Evangelio? El fruto del Evangelio es Dios gritándonos así: hacete a un lado. Yo me quito y dejo que Él brille. Yo me quito y dejo que Él lleve la gloria. Yo me quito y reconozco su obra en mí. Y esto de verdad es importante, porque algunos aquí, yo conozco a algunos, yo conozco a muchos aquí. Algunos aquí han alcanzado grandes cosas. Algunos aquí han alcanzado mucho. Quizás Dios los ha bendecido, quizás Dios los ha prosperado, quizás Dios les ha dado influencia, quizás Dios los ha hecho miembros importantes de nuestra comunidad. Pero en el momento que creemos que lo que hemos logrado, lo hemos logrado por lo pilas que somos o por nuestra bonita cara, perdimos. Comenzamos a robarles espacio al Señor, porque se nos olvida que una de las premisas básicas del Evangelio es que Él no me escogió por lo pilas que yo era o por lo mucho que yo podía aportar. Él me escogió por amor, por misericordia, cuando yo estaba en pecado, sabiendo que no le iba a aportar nada más que dolores de cabeza. Aún así, Él me escogió y me amó para sí. Y cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, ¿sí? Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, uno de los frutos que vemos es que comenzamos a quitarnos del medio, a reconocer su obra en nosotros y rendirnos, ojo, miren, rendirnos a su voluntad para nosotros. Pablo tenía futuro. Él era un perseguidor profesional de cristianos, que tenía influencia sobre el sumo sacerdote y que iba a hacer una carrera increíble matando cristianos. Y cuando el Evangelio llega, Pablo no solo reconoce el señorío de Cristo, sino se hace a un lado y dice: Señor, ahora no importa lo que yo quería para mi vida, ahora tus planes son más importantes en mi vida que los míos. Ahora tus deseos para mí son más importantes, y mis deseos, y pues que esto no es agradable escuchar, pero es cierto, y mis deseos pasan a ser secundarios ante tus planes a través de mí para el mundo. Muchas veces hemos oído decir: Dios tiene planes para tu vida. Y saben, Dios tiene planes para tu vida, y el plan de Dios para tu vida es usarte en su plan para el mundo. Esta gente había comenzado a reconocer que todo es por Él y para Él. Lo que soy, miren, lo que tengo, lo que puedo hacer es porque Él me lo dio, es por Él. Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer es para Él, porque ahora me toca preguntar y aquí decir: ok, Señor, me diste dones. ¿Cómo puedo usar esos dones para la gloria de tu nombre y la expansión de tu reino? Ok, Señor, me diste tesoro, me diste recursos, me has hecho próspero. ¿Cómo puedo usar mis recursos para expandir tu reino y para que tú lleves la gloria? Señor, me has dado influencia. ¿Cómo puedo usar la influencia, los contactos, los conectes que tengo para que tu evangelio sea proclamado más recio y más lejos de lo que yo podría solo? Todo es por Él y todo es para Él. Yo sospecho que hay muchos dones, que hay muchos recursos, que hay mucho talento que Dios ha puesto en medio de nosotros, que debemos comenzar a preguntar: Señor, ¿cómo puedo usarlo para ti? Porque lo que yo quiero ahora comienza a tomar un lugar secundario comparado con su plan, porque Él es rey, porque Él es Señor y yo soy su siervo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
Y brínquense conmigo al versículo número 4. Pablo comienza a escribir un poquito, ya, esto es como Pablo lo modelaba a ellos. Y ahora Pablo dice lo que ha visto en ellos y les dice así: miren, yo sé que el evangelio llego y he oído de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis para todos los santos. Los colosenses habían entendido esto bien y Pablo reconoce esto. Dice: ustedes han entendido y ahora han comenzado a amar a todos los santos, a amar a aquellos que a los que pueden servir, a sus hermanos en Cristo. Los han comenzado a amar, pero no con cualquier amor. Este es el tipo de amor del que Jesús hablaba cuando él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el tipo de amor que está dispuesto a dar de su tiempo, tesoro, talento para ayudar a sus hermanos, aun cuando estos, especialmente cuando estos no pueden darnos nada a cambio. ¿Sí? Este es el tipo de amor que se pelea para ver a quién honra más. Este es el tipo de amor que, según 1 Corintios 13, si ustedes han leído 1 Corintios 13, este es el tipo de amor donde estamos más dispuestos a sacrificar por otros y hacer el bien para otros, porque el amor es sufrido y es benigno. Es el tipo de amor donde somos menos envidiosos, menos orgullosos y menos vanidosos. Es el tipo de amor que no busca hacer nada indebido, que no se enfoca solo en lo suyo propio. Es el tipo de amor que nos hace estar más dispuestos a perdonar y a no llevar récord de los errores o de los pecados cometidos en nuestra contra. Es el tipo de amor que le molesta la injusticia y se goza y disfruta la verdad. Es el tipo de amor que está dispuesto a sufrirlo todo y a soportarlo todo, porque todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta por el bien de su prójimo. Y eso es lo que Pablo dice. Miren, yo veo el fruto del evangelio en ustedes y entiendo que ustedes han creído en Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Por el amor que ustedes tienen los unos por los otros. Ahora, podemos tener un momento honesto aquí. Esto no suena muy atractivo, ¿sí? Estamos así bien honestos. O sea, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, se niega a sí mismo, se quita del camino, deja el spotlight, suelta el timón. O sea, eso no suena muy atractivo. ¿Cómo hago para amar de esa manera? ¿Cómo hacemos para amar de esa manera? Y la respuesta está inmediatamente, versículo número 5. En el versículo número 5 nos dice a nosotros esto. Y nos dice así: ustedes han logrado amar, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Pablo dice: la forma en que ustedes pueden hacerse a un lado, la forma en que ustedes van a estar dispuestos a renunciar a su gloria, la forma en que ustedes van a estar dispuestos a renunciar quizás a sueños por amor a los sueños del Señor, la forma en que lo hacen, dice, es quitando los ojos de esta tierra, dice, y poniendo los ojos en la esperanza que tenemos del cielo, entendiendo que esta tierra no es nuestro destino final, que somos extraños aquí, que somos extranjeros pasando por una tierra extraña, camino de regreso a casa. Y cuando yo entiendo que este mundo no es mi destino final, puedo comenzar a soltar algunas de las cosas que me ofrece este mundo para que liberen mis manos y agarrar algunas de las cosas que me ofrecen en el venidero. Pablo lo dijo: la forma en que ustedes aman de esa manera es por la esperanza que os está guardada en los cielos. Pusieron los ojos en el cielo y no en la tierra. Y algunos, yo me he topado con gente que me dice: no, mire, pastor, es que hablar de eso es una mentalidad escapista, ¿no? Uno fue puesto aquí en la tierra por un propósito, amén, sí. Pero seamos honestos, ¿a cuántos conocen ustedes que están tan enfocados en el cielo que se desconectaron de la tierra? Nombren 1, 2 o 3. Yo no conozco a ninguno que se haya enfocado tanto en el cielo que se desconectó de la tierra y ahora pasa el día entero leyendo su Biblia, el día entero encerrado, saboreando los placeres celestiales. No, yo no conozco a nadie así.
El problema que tiene la iglesia es que todo el mundo pasa 10 minutos leyendo su Biblia. 1 Timoteo, por cierto, tocaba esta semana. Sí, 10 minutos leyendo su Biblia y el resto del día viendo cómo echa raíces en la tierra. El problema no es que la gente tenga mucho los ojos puestos en el cielo, es que tiene los ojos mucho puestos en la tierra. Y se han creído que lo que la tierra ofrece y los placeres que encontramos aquí en la tierra son lo máximo. Pero cuando entendemos de las promesas que Dios tiene para el cielo y de los placeres que Dios tiene para nosotros en el cielo, entonces, miren, voy a comenzar a amar. No solo voy a comenzar a amar, va a ser fácil amar de esta manera. Voy a pedir amar de esta manera. Voy a rogar para que se me dé un lugar y una oportunidad para servir a mi prójimo de esta manera. Queremos amar, queremos desprendernos, queremos quitarnos de un lado, queremos dejar que el evangelio dé fruto en nuestra vida. Quitemos los ojos solo de la tierra y pongámoslos en el cielo, en la esperanza que el evangelio nos da por medio de Cristo Jesús. Pero el problema, ¿saben cuál es el problema? El problema es Charles Blondin. Y yo sé que eso no les dijo nada ahorita, pero déjenme explicarles. Sí, les voy a dar un ejemplo con esto. Charles Blondin era un acróbata en los 1800. Su especialidad era la cuerda floja. ¿Han visto esas personas que con una gran vara pasan por un hilo así? Su especialidad era la cuerda floja. Y un día, después de ya años de carrera, él anuncia que va a hacer algo que nunca nadie había hecho. Iba a tirar un hilo, iba a tirar un cable de un lado al otro de las cataratas del Niágara. Y se iba a atravesar sin ninguna protección eso. Y el 30 de junio de 1859, Charles Blondin reúne una gran multitud de miles de personas que lo van a ver como él comienza a atravesarse paso a paso por las cataratas del Niágara. Y no la segunda vez, ni dos. Ese día él se atraviesa las cataratas 9 veces. Se atraviesa solo, se atraviesa, en una de esas hasta atraviesa con una carretilla, de esas como de construcción, ¿sí? Atraviesa con una carretilla empujándola, ahí lo pueden ver. Y cuando él termina, dice que cuando terminó su show, ¿sí? El público estaba tan emocionado que cuentan así un poquito poéticamente que el ruido de la gente aplaudiendo hizo callar el ruido de las cataratas cayendo. Así dicen que fue de increíble. Y cuando él terminó, dice que se paró delante de toda la multitud y todos le hacían porras y todos le aplaudían y le dicen: ¿cuántos creen que yo puedo volver a hacerlo? Y todos, ¿verdad? Y le dice: ¿cuántos creen que yo puedo agarrar a alguien, sentarlo en esta carretilla y atravesar las cataratas empujando a alguien? Y todo, sí, dice: ¿quién quiere ser un voluntario? Y de repente las cataratas volvieron a sonar bien recio. El problema de la iglesia es ese. ¿Cuántos creen que Dios tiene preparadas recompensas en el cielo? Amén. ¿Cuántos creen que si vivimos una vida que se somete al señorío de Cristo y al evangelio, van a haber recompensas eternas? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren morir a sí mismos para alcanzar esa recompensa? Ya no suena tan bonito. De repente nos dicen: sí, lo que pasa es que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera guardar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida la guardará para vida eterna. Pablo dice: yo he visto el fruto del evangelio en ustedes. He visto gente dispuesta a negarse a sí mismos. He visto gente dispuesta a amar a su prójimo como Cristo nos dijo que los amara. He visto gente dispuesta a quitarse del spotlight y a dejar que Cristo sea el que brille, y a decir cosas como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por pilas que yo sea.
Y lo han logrado porque tienen puestos sus ojos en las promesas, en la esperanza del cielo. Y si nosotros creyéramos eso de verdad, todo cambiaría. Miren el versículo 6. Este versículo me ha pegado a mí durísimo esta semana mientras me preparaba. Pero miren el versículo 6, el que estamos enfocando, nos dice así. Dice, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Miren esto, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, digan estas dos palabras conmigo al final, desde el día en que oísteis, eso fue terrible, así que vamos a hacerlo otra vez. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en... Pablo dice, el evangelio ha llegado a vosotros. El evangelio ha llegado fruto. Ustedes lo han creído. Y aquellos que han oído y han conocido la gracia de Dios, en verdad, han dado mucho fruto. ¿Saben cuál es mi temor? Mi temor es que muchos, quizás algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, hayamos escuchado la gracia de Dios, pero no la hayamos conocido en verdad. Mi temor es que muchos digan creer las promesas que Dios ha hecho para aquellos que confían en Él, que puede llevarlos al otro lado del Niágara empujados a una carretilla, que muchos digan amén, y a la hora de la hora no hayan creído en verdad. Vamos a ver frutos del evangelio, vamos a ver evidencias de la gracia de Dios en nosotros y a través de nosotros cuando realmente conozcamos la gracia de Dios. Cuando esto pase y entendamos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, miren, no nos van a tener que rogar para que amemos y sirvamos. Nosotros vamos a pedir amar y servir. Vamos a querer hacerlo, vamos a pedir hacerlo, vamos a suplicar que nos den la oportunidad de hacerlo. Y va a ser un gozo aún dar nuestra vida haciéndolo, cuando en verdad hemos creído las promesas del Señor. Cuando pongamos nuestros ojos en el cielo y entendamos que somos extranjeros pasando por una tierra extraña solo por un periodo de tiempo mientras llegamos a nuestra verdadera casa, entonces vamos a poder hacernos a un lado y vamos a poder dejar que Él sea el que brille en nuestro lugar. Y no me va a preocupar tanto el dejar mi legado, el que mi nombre sea recordado por siglos venideros, ¿sí? Cuando me preocupen que su nombre sea recordado por siglos venideros, quizás en su misericordia el mío también sea recordado, pero no sea hasta que no esté dispuesto a morir a eso y dejar que Él brille, que eso va a pasar. Y miren, la realidad es que nuestra naturaleza no está inclinada a eso. Quiero aferrarme a la gloria. Quiero aferrarme a la alabanza que me dan otros cuando me dicen que qué pilas son. Sí, quiero aferrarme a de primero cuido del número uno y después todos los demás. Quiero aferrarme, esa es la naturaleza. Y Pablo entendiendo esto, miren solo cómo termina esto, versículo número 7. Versículo número 7 y 8, solo para que terminemos esto, nos dice así. El evangelio ha llegado, el evangelio ha dado fruto para aquellos que conocieron las cosas en verdad. Y después nos dice esto, nos dice así: como lo han aprendido, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo sabía que este tipo de verdades no nos vienen así porque sí. Necesitamos aprenderlas. Necesitamos quien nos las recuerde. Necesitamos quien nos diga una y otra vez, hey, nos impulse, nos motive hacia las buenas obras. Y Pablo dice, miren, ustedes aprendieron esto, lo aprendieron de Epafras. Ese es mi trabajo como pastor todos los domingos, y ese es mi trabajo durante las siguientes 9 semanas también. Ser ese Epafras que viene y nos recuerda a nosotros verdades que quizás no son las más bonitas de escuchar, pero que son ciertas y que nos van a traer recompensas mucho mejores y mucho más duraderas que aquellas que alcanzaríamos si se nos olvidan.
Así que durante las siguientes 9 semanas, ahí le tienen paciencia a este Epafras, que le va a tocar ahora ser quien le recuerda una vida en el Evangelio que nos lleva a triunfar en la cruz. Amén. Y como necesitamos recordarlo hoy, por ser primer domingo del mes, vamos a recordar, podemos hacer esto. Vamos a comenzar a repartir los elementos de la cena del Señor. Podemos hacer esto cuando recordamos las promesas, gracias, y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, dándonos entonces esperanza de alcanzar esa ciudadanía celestial a la que todos nosotros aspiramos. Así que si los quiero impulsar hoy hacia las buenas obras, no quiero impulsarlos ni por condenación ni porque se sientan mal. Pablo estaba modelándole a los colosenses cómo funciona esto, pero nuestro mayor ejemplo de cómo funciona esto no es Pablo, es Cristo. Cristo fue el que nos modeló lo que es quitarse del trono y humillarse para que la obra de Dios se cumpla. Y Cristo fue el que lo modeló, ¿saben cómo? Quitándose del trono, su trono, humillándose y haciéndose semejante a un hombre, a un siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que al él negarse a sí mismo, al negarse la gloria que le correspondía a él, Dios hiciera todo lo que quería hacer a través de él. Y hoy, 2000 años después, seguimos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con la esperanza puesta en los cielos, porque se nos otorgó una ciudadanía celestial por la vida de alguien que estuvo dispuesto a dejarla por amor a nosotros. Y es ese alguien el que nos dice: ahora mírenme a mí y hagan lo mismo, y estén dispuestos a dejar su trono, dejar su gloria, a negarse a sí mismos, a humillarse, a hacerse obedientes, para que la obra de Dios pueda llegar lejos por medio de nosotros. Si ya recibieron los elementos, pónganse de pie, solo ayúdenme a ver dónde estamos.